nosotros hicimos un estudio para determinar cuál es el potencial de producción de hidrógeno y a qué costos puede producir. ¿Cuál es? ¿Ya? El Perú sale en el top 10 de los países del mundo para producir el hidrógeno más competitivo al año 2050. En el top 10 de todos los países en el mundo que puede producir, está en el top 10 del Perú. Tenemos una mención, digamos, en términos de megavatios. ¿Cómo puedo medir eso? Sí, mira, el Perú, para darnos una idea, ¿no? El mercado peruano, hoy la capacidad instalada es como de 13 gigavatios aproximadamente, para hablar de números redondos. Perú. En Perú. Ya. Más o menos hoy la máxima demanda del país para el sistema eléctrico está alrededor de 8.500, 9.000 megavatios, pero el potencial, ojo, el potencial del Perú es de 125 gigavatios, 70 de hidro y otro más de solar y otro más de viento. Ojo, recordemos así, 125 gigavatios de potencial renovable para un mercado de ¿cuánto es máxima demanda? De 8.500. ¿Qué tal, amigos de Agronegocios Perú? El día de hoy vamos a tratar con el señor Fernando Maceda, y él es director ejecutivo de la Asociación Peruana del Hidrógeno. Bienvenido a Agronegocios Perú. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes hoy y digamos poder compartir un poco qué es lo que está viniendo con el desarrollo de esta nueva alternativa, que es una palanca para descarbonizar en el sector de los nuevos energéticos emergentes y cuáles son las condiciones que necesita el país para poder desarrollar esta industria que tiene muchas externalidades positivas tanto para la economía, el medio ambiente y para las personas. Se hablan ya de miles de millones de dólares de inversión, pero antes que nada quisiera saber qué cosa es la Asociación Peruana del Hidrógeno. Cuéntanos un poco. H2 Perú nació alrededor del año 2022 bajo una iniciativa de 3 personas naturales lideradas por Daniel Camac, Carlos Díaz Canseco y Gael Lupín. Luego se fueron incorporando empresas del sector corporativo de toda la cadena de valor del hidrógeno. Podemos ver empresas de oil and gas, podemos ver empresas del sector de energías renovables, podemos ver del sector energético en su conjunto, proveedores de servicios, tecnólogos, entre otros, hasta consultoras ambientales tenemos dentro de la asociación. Entonces abarcamos toda la cadena de valor y es una plataforma colaborativa en la cual el sector público y privado trabajan de manera conjunta para desarrollar el ecosistema del hidrógeno. ¿Qué quiere decir desarrollar el ecosistema del hidrógeno? Es cómo apoyamos a las autoridades para crear la política pública, fomentar el desarrollo de proyectos pilotos escalables y además cómo podemos socializar con todo el público en general cuál es esta alternativa de descarbonización para que sea cercana y para que la puedan conocer de manera temprana antes de que lleguen los proyectos. Claro, en el tema con el medio ambiente y la descarbonización hay una nebulosa para muchas personas porque no lo ven como algo concreto, inclusive el tema de los bonos de carbono, pero en este caso estamos viendo flujos de capitales enormes al respecto. ¿Por qué Perú? Mira, qué buena pregunta para iniciar, ¿no? Primero, Perú reúne, yo diría, 4 fortalezas. Una es el gran potencial que existe de recursos renovables, pero también de reservas de gas. Y recordemos que el hidrógeno se puede producir con insumos de energías renovables, ya sea de recursos de viento, sol, entre otros, y también se puede producir con gas y con captura de carbono, ¿no? Entonces... ¿El hidrógeno verde me estás hablando? No, el hidrógeno de bajas emisiones se denomina. Ya. Dentro de la categoría... El mundo dejó de hablar de colores del hidrógeno, por 2 razones. Porque la ambición de descarbonización es tan grande que hay que ser agnósticos de la tecnología y hay que ver cuál es la tecnología que es más propicia en el momento para desarrollarse y cada país tiene sus distintas características. Siempre y cuando no agreguen emisiones, siempre que reduzcan emisiones, ¿no? Y dentro de esas hidrógeno de bajas emisiones está el hidrógeno que es con gas y captura de carbono, está el hidrógeno que es con fuentes renovables, entre otros, ¿no? Hasta con nuclear y otras fuentes puedes tener hidrógeno que reduzcan emisiones. ¿Por qué? Y cuando hablamos de reducción de emisiones es que se compara con el hidrógeno gris, que es el hidrógeno que actualmente se usa, ¿no? El 99% hoy viene de recursos fósiles, que es a través del reformado del metano o como insumo que tiene el carbón. Y ya hoy la demanda de hidrógeno, ojo, para citar algunas cifras, la demanda mundial de hidrógeno es de 100 millones de toneladas al año. Y el 99% hoy es a partir de fuentes fósiles, como te comentaba. Vamos a regresar a lo básico, al colegio. ¿Ya? En el colegio, algunos se acordarán de aquel experimento que algunos hacían de la hidrólisis. Con un vaso con agua, colocabas una pila con 2 cables. En el lado derecho, esas burbujitas era el oxígeno y en el otro el hidrógeno. Por favor, explica para que primero desde lo básico la gente entienda qué es el hidrógeno.
El hidrógeno, para comenzar, es el elemento más abundante que existe en la naturaleza, pero además de eso es que no existe disociado, está siempre asociado a algo, ¿no? Y acá lo encontramos por general en el agua. Y vemos que recordemos toda la tabla periódica donde encontramos el hidrógeno en el extremo izquierdo, ¿no? Entonces, como tú bien señalas, la electrólisis del agua no es una tecnología nueva, ¿no? Es básicamente inyectas el electrón, ¿no? Que provenga de fuentes renovables cuando hablamos de hidrógeno verde renovable y rompe las moléculas, ¿no? De esta famosa fórmula que todos aprendimos en el colegio, el H2O, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado realmente o qué es lo que cambió? No fue la ciencia, ¿no? Evidentemente la ciencia ha progresado, ha mejorado la eficiencia del desarrollo de los electrolizadores y todo ello, sino el contexto. Y hoy, ¿por qué hablamos nuevamente de hidrógeno? Recordemos, ¿por qué? Porque cambió el contexto energético, el contexto económico y el contexto geopolítico. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto es que el mundo hoy enfrenta otros retos, ¿no? Y los retos que vamos, que es el reto más, es la ambición climática, ¿no? Debido a que aún no podemos lograr que el crecimiento económico se desacople del uso intensivo de recursos, ¿no? Hay esfuerzos, pero los esfuerzos no están respondiendo en la medida que necesita el mundo avanzar. Ya todas estas trayectorias que esperábamos llegar al 2030 para no incrementar el 1.5, 2 grados centígrados, todos los modelos dicen que lo vamos a pasar. Entonces, es ahí donde el hidrógeno surge como una alternativa, una palanca de descarbonización más, que no compite con la electrificación y que tiene, digamos, un ámbito de aplicación en aquellos sectores que usan intensivamente la energía. Y ahí el hidrógeno es un vector energético, no es una energía primaria, si me permites, es un vector energético que es aquel que cuando lo produces permite almacenar la energía y ser despachada cuando sea necesaria. Igual que el gas, digamos que el gas de camisea o de donde venga, que con un proceso de enfriamiento lo vuelve líquido y así lo transportan. Exacto, pero solamente que hay que llegar a temperaturas mucho más bajas que con el gas, porque tiene otras particularidades el hidrógeno. Ya, entonces vamos a ver el tema concreto. El Perú es un país, y Chile también, que el sol sonríe mucho, es decir, la radiación en Arequipa, que es donde hay uno de los proyectos, me parece, es insoportable. Esta radiación se ha convertido en una condición de atracción de estos capitales. Sí, sin duda, ¿no? Hay condiciones naturales que te permiten atraer. Primero es que la ventaja que tiene el sur del país, ¿no? Por citar al sur, es que tiene un recurso solar de orden mundial, ¿no? Pero no solamente se puede hacer con recurso solar, recordemos que se puede hacer con recurso de viento, y recordemos que en el norte del país también hay recursos de viento, también al sur de Lima también existen recursos de viento, solamente que cuando hablamos del sur del país es que tiene ventajas simultáneas: recurso renovable, industria minera e industria industrial diversificada y acceso al Pacífico con puertos. Ahí vamos, para bajar a tierra. Cuando hablamos de industria de viento, energía solar, es porque se necesita esa energía para hacer la hidrólisis. Exacto. Para colocar el cable A y el cable B en el agua, digamos, en términos más sencillos. Exacto, en términos sencillos. Es el insumo para romper esas moléculas del agua, que es el H2O, y obtener el hidrógeno por un lado y el oxígeno, que tú lo has explicado bastante bien. Ya, ok. En todo caso, si no fuese solo la solar, sino la eólica, estamos hablando como si ya fuéramos holandeses, como si fuéramos saltando en el Candy Crush mucho más arriba. Sí, sin duda. El Perú, mira, nosotros hicimos un estudio para determinar cuál es el potencial de producción de hidrógeno y a qué costos puede producir. ¿Cuál es? ¿Ya? El Perú sale en el top 10 de los países del mundo para producir el hidrógeno más competitivo al año 2050. En el top 10 de todos los países en el mundo que puede producir, está en el top 10 del Perú. Tenemos una mención, digamos, en términos de megavatios. ¿Cómo puedo medir eso? Sí, mira, el Perú, para darnos una idea, ¿no? El mercado peruano, hoy la capacidad instalada es como de 13 gigavatios aproximadamente, para hablar de números redondos. En Perú. Yeah. Más o menos hoy la máxima demanda del país para el sistema eléctrico está alrededor de 8.500, 9.000 megavatios, pero el potencial, ojo, el potencial del Perú es de 125 gigavatios, 70 de hidro y otro más de solar y otro más de viento. Ojo, recordemos así, 125 gigavatios de potencial renovable para un mercado de ¿cuánto es máxima demanda? De 8.500. Entonces lo que nosotros postulamos es que sobra, y lo que nosotros postulamos de aquí es que el hidrógeno es ese vector energético o ese insumo para producir distintas fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Para la agricultura, pero además de eso que puede crear una nueva demanda para todas estas renovables y también para el gas, puede crear una nueva demanda para poner en valor todo esto, y no solamente para abastecer el mercado interno, sino para abastecer esos mercados de exportación donde hay países que su demanda va a ser superada largamente por la oferta que ellos puedan producir.
Y es ahí donde Perú puede ser uno de estos players que puede abastecer al Asia y al Europa. Explícanos cómo a partir del hidrógeno sale el amoníaco y termina a lo mejor favoreciendo a la agricultura peruana. Por favor. Sí, mira, qué buena pregunta, ¿ya? Porque, digamos, el hidrógeno, tú produces el hidrógeno bajo el mecanismo de la electrólisis del agua, rompes las moléculas y obtienes el hidrógeno. Y luego a partir de eso tú puedes combinarlo para poder tener amoníaco, luego puedes tener nitrato de amonio y luego puedes tener nitrato de amonio grado ANFO o para grado fertilizante. Ahí desvías, digamos, para las cañas. Y esto no es nuevo en el país. En el Perú, desde el año 65, se produjo, bajo esta tecnología de electrólisis del agua, se produjo en Cachimayo, Cusco, urea, a partir de hidrógeno verde. Se produce, hasta hace 3 años era la operación comercial más grande en el mundo de producción de hidrógeno verde. Acá en Cusco. Acá en Cusco, Cachimayo, cerca al valle. Claro, ahí viene el otro tema que, por ejemplo, ahora estamos viendo. Cachimayo se dio cuenta que hacer fertilizante está bien, está bonito, hay mercado, pero me pagan más si es que lo hago explosivo, que lo voy vendiendo a todo lado, incluso a Chile. Estos factores ya lo están viendo desde ahora por el tema de los futuros inversionistas o no. Sí, sin duda, ¿no? Migró a un mercado ancla que era la minería, que necesita explosivos para la minería, de hecho con un atributo que venga con bajo carbono, ¿no? Con bajas emisiones. Pero hoy, digamos, por el contexto geopolítico, ¿no? Y por las idas y vueltas y guerras que se han tenido, ya hoy producir, digamos, la urea que provenga de hidrógeno verde puede ser competitivo. ¿Y por qué? Uno es el contexto geopolítico, ¿no? Sin duda, la urea alrededor del mercado estaba alrededor de $350, ¿no? Y hoy con el cierre del estrecho, más o menos puede estar entre los $680 y los $900. ¿Cuánto cuesta un buen recurso renovable que tiene el país como el Perú, con esa ventaja, con esa radiación de orden mundial o con esos vientos? Puede estar, digamos, la producción de urea alrededor de los $700, $800. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, bajo alternativas de combustibles fósiles o alternativas con las cuales ya se produce urea en el mundo, el hidrógeno verde como insumo para producir urea ya puede competir. Pero a esto se suma de que el costo de la energía en el Perú es bajo. Y recordemos que para producir hidrógeno en los costos el 60-70% está dado por energía. Y otra cosa son los electrolizadores, que hablábamos al inicio. Los electrolizadores, para que se den una idea, hace 4 años costaban alrededor de entre $4.500 y $6.000 el kilovatio hora. Hoy, puestos en la China, cuestan entre $600 y $800. Y han pasado 4 años en esa reducción de costos. Claro, el precio de la energía en el Perú puede ser bajo o alto, según cómo se vea respecto a México, respecto a Paraguay, ¿no? Pero el tema también acá de la energía y de todo el mercado, digamos, de la urea, ¿no? Acá ha habido intentos de producir urea en base a gas, pero estos negocios son de decenas de miles hasta el millón de toneladas. ¿De qué proporción es el potencial en tema de la producción de urea en el Perú, que parece inevitable, ¿no? Sea por el gas o por el tema de otras fuentes? Lo que tú has dicho es para comenzar, son inversiones de alrededor de cientos de millones, miles de millones de dólares, que se hacen en el transcurso de 20 a 30 años, un horizonte de 20 a 30 años, y que puede abastecer, yo diría, 30-40% del mercado, sin duda, de lo que hoy importamos de urea, ¿no? Que mayoritariamente viene de Rusia, seguidamente de China, Estados Unidos, entre otros. Para que el inversionista o el fondo de inversión en este caso diga, ok, me interesa ese país, ese mercado, esa inversión, tengo que tener el andamiaje legal. ¿En qué vamos? Mira, básicamente creo que el Perú en algún momento dio algunos pasos significativos. Se promulgó la ley de fomento al hidrógeno verde. Sin embargo, la ley señalaba que en 180 días tenía que darse la reglamentación de la ley. ¿Y como siempre ha pasado? Ya ha pasado más de 600 días y aún no hay reglamentación de la ley. Desde H2 Perú nosotros estamos prestos y hemos dado propuestas regulatorias para que sean tomadas de insumo por el Ministerio de Energía y Minas, que es el ente rector, como salió una ley sobre el tema del hidrógeno. Estamos apoyándolos en la medida de lo posible para darles insumos que permitan a ellos, como ente rector, crear la regulación de esta ley. Pero en paralelo también no basta con una ley y una regulación, sino que también se necesita ver toda la regulación complementaria y de normas técnicas que tienen que haber.
y es ahí donde se ha creado con el trabajo conjunto INACAL y H2 Perú el CTN 175, que es el Comité Técnico de Normalización del Hidrógeno, donde estamos adoptando las normas ISO, que ya existen en el mundo, adaptándolas al contexto peruano. Pero viendo todo esto, realmente lo que encontramos nosotros, y poniéndonos en el ejemplo de la URIA, esperamos que pronto las autoridades puedan ya reglamentar la ley de fomento al hidrógeno verde, pero también creemos que es necesario complementar la ley. ¿Y a qué me refiero con complementar la ley? Tener una ley de hidrógeno de bajas emisiones y sus derivados, porque recordemos que la urea no es hidrógeno verde, es un derivado del hidrógeno, ¿no? Que a partir del hidrógeno se pueden producir amoníaco, explosivos para la minería, amoníaco, urea, combustible para la aviación como el SAF, ¿no? También se puede metanol para los barcos, para todo el shipping. Entonces, lo que nosotros vemos es que nosotros necesitamos, si bien tenemos un gran activo que es nuestro potencial renovable, nuestro potencial de gas, tenemos industria, experiencia previa en industria, hemos estado cercanos a una industria, hemos desarrollado Camisea, que tanto le ha aportado al país, ¿no? Y que nos ha dejado un know-how de cómo manejar los gases. Hay proyectos en desarrollo como este proyecto de Arequipa y el proyecto del Hub de Arequipa que se está haciendo con el gobierno regional de Arequipa, que luego podemos entrar un poco de eso. Sí, claro. Pero si no hay estas señales regulatorias que le permita dar predictibilidad al inversionista privado, todo esto no va a avanzar más. Claro, son pompas de jabón, como un montón de proyectos que han habido, ¿no? El tema es que acá ya hay inversionistas, porque si es que hay esta ley, si es que hay este intento de reglamentar, es obvio que detrás ya están habiendo interesados, como es obvio que Corea del Sur también está interesada, ¿no? Es abierto eso, ¿no? Inglaterra ha estado apoyando también el asunto en el Perú, ¿no es cierto? ¿Qué inversionistas? ¿Qué podemos hablar de los que ya se están asomando a nuestra rica radiación o a nuestros ricos vientos? Como tú bien has dicho, ¿no? Primero, que la cooperación internacional no coopera básicamente porque, bueno, Perú somos amigos, vamos a cooperar, no, porque encuentran que hay condiciones, ¿no? Para desarrollar la industria en el Perú, para crear oportunidades bilaterales, pero además de eso, para traer a sus inversionistas, tecnólogos, de permisología, entre otros, pero también inversionistas que quieran desarrollar proyectos. Y muestra eso que lo has señalado bien, ¿no? Corea, por ejemplo, tenemos un MOU, nosotros un acuerdo de cooperación interinstitucional para desarrollar toda la normativa técnica en el Perú, que es un proyecto ODA, denominado ODA, que va desde este año hasta el 2028. Con el gobierno del Reino Unido nosotros hicimos la propuesta de reglamento de la ley, que la presentamos en enero del año pasado, y además, recientemente el gobierno del Reino Unido habilitó una cooperación para desarrollar la gobernanza del Hub de hidrógeno de Arequipa, donde ha contribuido con el gobierno regional de Arequipa sustantivamente. Dicho esto, también tenemos un acuerdo con el gobierno de Países Bajos que coopera con nosotros en marcos regulatorios, en insumos de marcos regulatorios. Pero dicho esto es que no necesariamente solamente estos países están mirando, también hay países como el del Japón, otros países mismos de la región que tienen sus empresas en Chile, en Colombia, que están mirando al Perú. Pero ¿cuál es la única barrera que encuentran? Es que no existe una regulación sobre la ley que se promulgó hace más de 600 días. Claro, entonces esa cooperación que estamos viendo ahora, ¿en qué sentido va? En el tema de cooperar, en el tema de hacer el marco legal, financiamiento, en el tema científico, en los estudios, ¿en qué consiste eso? En crear las condiciones básicas que tú has mencionado. Marco regulatorio, porque si no hay marco regulatorio, sin duda ninguno de los inversionistas quiere venir a apostar. En temas de cooperación, digamos, de investigación académica, existe todo eso, y también hay financiamientos abiertos. Pero los financiamientos están abiertos para proyectos que estén ya en etapas más de desarrollo, ya no, digamos, no en etapas de prefactibilidad, sino que ya hayan pasado quizá la prefactibilidad y hay financiamientos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si no hay reglamentación, tampoco los proyectos tienen que ir de la mano, todo armonizado, acompañándose. Claro. Pregunta si hay algún acercamiento de este gobierno con ustedes para que estos proyectos salgan adelante. Ya. Hemos tenido un conjunto de gobiernos, casi como un collar de perlas, y no sé, eso genera una Babilonia. ¿Cómo estamos ahora a nivel de relación con el actual gobierno? Es muy temprano para hablar, aunque tengo entendido que continúan muchos funcionarios porque es una cosa muy técnica en el MEF. Sí, nosotros seguimos conversando mucho con el Ministerio de Energía y Minas, seguimos con el Ministerio de Economía y Finanzas, con los cuales estamos articulando y apoyando sobre todo en la medida de lo posible como gremio para que se pueda dar la regulación de la ley, ¿no? Vemos que hay una predisposición con el nuevo gobierno, esperamos prontamente en la siguiente semana sostener reuniones con los ministros de cada uno de estos despachos del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Economía y Finanzas,
Pero entendemos por los equipos que están en los ministerios que hay una predisposición para avanzar en el desarrollo de esta industria. ¿Qué tanto las personas que hacen esta reglamentación están empapadas o tienen disponibilidad para ver un tema que obviamente ellos ven que tiene un prejuicio detrás también de toda la mala propaganda que se ha hecho, así como se sigue haciendo mala propaganda contra la fusión nuclear, así como se hace haciendo propaganda al biodiesel, etcétera? Sí, pero mira, yo creo que hay un tema particular con el hidrógeno. Creo que todos tienen digamos, una buena disposición, creen que va a contribuir, más bien creo que no se puede comparar, digamos, con el tema nuclear, eso es muy lejos. Muy lejos, o sea, creo que el hidrógeno tiene otras consideraciones y otros atributos que no son comparables y creo que no hay ningún tipo de rechazo. Más bien creo que todos lo ven con buenos ojos que se incorpore, sí, claro. Pero quizás lo ven un poco lejano algunos, pero se está desarrollando la industria muy rápidamente por players como la China, Europa, entre otros. Pero lo que sí encontramos es que falta crear nuevas capacidades en los tomadores de decisiones. ¿A qué me refiero? A los funcionarios que se encuentran en las direcciones donde tienen que hacer que las cosas sucedan. Y creo que ahí la cooperación está muy presto a habilitarlo. Las multilaterales también, el Banco Mundial, el BID, están dispuestos, pero necesitan señales de gobierno y somos optimistas en que creemos que este gobierno va a poder dar esa estabilidad para que la cooperación pueda animarse a contribuir, porque lo que ha ocurrido antes de elecciones es que si tenemos 9 presidentes, ¿no? Entonces la cooperación también decía, ¿para qué voy a cooperar? Para que luego viene la nueva gestión y mientras se empapa del tema, conoce que estamos desarrollando, se pasó el plazo de la cooperación, se extiende y nunca tenemos el resultado o nunca logramos el objetivo común, ¿no? Entonces quiere decir que ya hay las empresas, tengo entendido que hay también hasta un permiso para un puerto en ciernes, ¿no? Especialmente para el tema de hidrógeno, quiere decir que es algo grande. Ese es bien interesante ver, ¿no? Hay un proyecto privado que es el de Horizonte de Verano en la ciudad de Arequipa, y este proyecto obtuvo su estudio de impacto ambiental. Además, ya tiene la Autoridad Portuaria Nacional, le autorizó para que tenga su propio puerto privado, y entendemos de que están avanzando, o sea, lo que muestra esto es que están avanzando a pasos concretos y sólidos en todo el tema de permisología para poder desarrollar el proyecto. Pero sí creemos de que, en nuestro entender, vemos que si no existe la reglamentación de la ley, va a llegar un momento en el cual, si no están armonizados los permisos o las condiciones dadas, puede ser que el proyecto no pueda seguir avanzando. Entonces creemos que con sentido de urgencia, hoy el gobierno tiene la gran tarea de poder regular la ley de fomento al hidrógeno. Se me ha escapado algo, el tema de la reglamentación, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros hemos llegado acá no creyendo en la Asociación Peruana del Hidrógeno ni nada de lo que se hizo acá, sino hemos visto que en Corea del Sur, hace poco, han sido lanzados enormes avances muy concretos. Realmente, tenemos los videos y lo vamos a pasar también, ¿no? No estoy hablando de España, que fue el que más se propagandizó en lengua española, obviamente, ¿no? También China, también Japón. Esto es inevitable. Mira, ahí de verdad es bien interesante ver qué está pasando, ¿ya? Y lo que tú mencionas es que, en resumen, no hay un líder, digamos, único. Cada región está avanzando en distintos planos. China, por ejemplo, la manufactura de electrolizadores, está trabajando la producción masiva de esto, creando, digamos, esa producción para poder reducir, digamos, los costos, ¿no? Que la tecnología baje el precio para megaproyectos integrados a toda su red. Está trabajando la China. En paralelo, Europa tiene un liderazgo regulatorio. Europa está liderando la regulación, Pacto Verde, Banco Europeo, estándares, certificación, está avanzando rápidamente. Corea del Sur es un ecosistema completo, que es bien interesante mirar. Está trabajando todo lo que es normas técnicas complementarias, leyes, tiene una agencia encargada de la promoción y la regulación de todo el hidrógeno y sus derivados, no hablan de colores, hablan de hidrógeno y sus derivados de bajas emisiones, pero además están ya probando distintas aplicaciones. Movilidad, ¿no? Hay players como Hyundai que están teniendo, pero ¿qué movilidad? Sectores de larga distancia que necesitan largas autonomías o de carga pesada, en la generación, en almacenamiento, en puertos para el shipping. Japón ha sido uno de los pioneros en la estrategia. Japón ha trabajado esto con las celdas de combustible de hidrógeno, donde se da la reacción química para poder dar, digamos, la energía a los vehículos. Japón ha sido uno de los pioneros con eso. Australia tiene recursos renovables de orden mundial, así como los tenemos nosotros, y puede ser un exportador básico para el Asia, y ahí tenemos que mirar nosotros. Quien llegue primero al Asia le hablará primero y le exportará mejores costos. Nosotros no podemos quedarnos detrás. Entonces,
cada mercado está desarrollándose. Recientemente la India acaba de poner en marcha un tren para 2.500 pasajeros a hidrógeno. Locomotora a hidrógeno. Totalmente. Pero cuando vemos en la región, también la región no se está quedando atrás, ¿ah? Y es importante ver que Brasil es uno de los que está avanzando muy rápido en todo el desarrollo con los conceptos de los hubs para exportar y para el consumo interno. ¿Qué tiene que ver estos conceptos de los hubs? Es que estas tecnologías necesitan economías de escala, similar al gas. Para tú habilitar la infraestructura interna, necesitas, ¿no?, desarrollar el mercado de exportación para que te den los costos. Por otro lado, Uruguay se ha puesto con Hyundai y los coreanos han puesto 9 vehículos en funcionamiento para la logística forestal, camiones, en funcionamiento totalmente. Todo verde. Todo verde. Colombia ha avanzado muy rápido con la regulación, acaba de promulgarse un poco una ley de hidrógeno de bajas emisiones y sus derivados, toda una ley extensa, que es lo que necesitamos luego nosotros de complementar. Y Chile, hasta hace poco, hace un año, puso una locomotora a funcionar a hidrógeno y también tiene algunos vehículos. Entonces, lo que nos está faltando en el país a nosotros es esta regulación y luego inmediatamente ir a los pilotos escalables, donde tenemos sectores claves como minería, cementeras, puertos, acería, movilidad de larga distancia, que va a requerir este vector energético de insumo para descarbonizar sus operaciones y para poder desarrollar su industria hacia el futuro. ¿Y qué empresas son las que están mirando a Perú? Mira, te podemos decir, solamente hay que mirar nada más quiénes participan hoy en H2 Perú, ¿no? Están empresas como de oil and gas como Repsol, Marubeni, Hantoil, están empresas del sector eléctrico como Calpa, Celepsa, entre otras, están proveedores de tecnología como Cummins, Komatsu, está Siemens Energy, tenemos, digamos, empresas mineras, Santa Mina, Las Bambas, Cerro Verde, todos ellos expectantes a que la tecnología y las condiciones se desarrollen para que cuando llegue el momento oportuno, adoptarlas. Ellos son los que sostienen esta asociación. Exacto, sin duda, ellos son los que, gracias a ellos es que se sostiene, y mucho del trabajo que desarrollamos no únicamente viene del equipo que es pequeño de H2 Perú, sino que viene también del trabajo conjunto que hacemos dentro de la asociación con sus expertos, con sus profesionales. Ojo, está Hunt, la dueña de Camisea, o de buena parte de Camisea, ¿no? Exacto. Que están también, creo que son atrás, están otras por ahí, ¿no? También está Cálida, por ejemplo, acá. ¿A Cálida también está con ustedes? También está, ¿sí? Exacto. Sí. Es increíble, ¿eh? Porque yo pensaba que más bien eran rivalizaban. Están como los árabes que producen petróleo pero están invirtiendo todo en energía renovable para cuando se acabe el petróleo. Yo creo que no puedo responder por ello, pero creo que un poco es que están diversificando las alternativas que existen en el mercado para hoy monetizar lo que se tiene, que es el gas, y hacia futuro cercano, desarrollar el hidrógeno. No, y fíjate, si me permiten una reflexión final, básicamente es que la oportunidad que tiene el Perú es histórica, digamos, para poder desarrollar esta industria, combinar los recursos naturales que se tienen con innovación, tecnología y valor agregado. Visión de largo plazo, articulando Estado-Academia. Pero sin duda hoy lo que necesitamos básicamente es avanzar con la regulación para ir de manera conjunta desarrollando normas, reglamentación, inversión privada y a la academia para poder de manera conjunta desarrollar esta industria que el Perú tiene todo el potencial. Y también además con nuestros amigos de la GAP conversar y poder seguir desarrollando sinergias para poder, una de las cosas que estamos buscando dentro de la asociación es que en el país se pueda desarrollar una industria de fertilizantes donde sabemos que le puede dar competitividad y que no esté tan expuesta a los cambios geopolíticos o los fenómenos que existan naturales a partir de esto, y donde el Perú pueda tener un abastecimiento seguro de fertilizantes, donde la agroindustria ya hoy es una de las actividades económicas más importantes y que más aporta después de la minería al Producto Bruto Interno y que ha podido contribuir al crecimiento de los últimos años del país.